Bienvenidos a la segunda parte de mi viaje por Londres. En el episodio anterior visitamos lugares impresionantes, probamos comidas deliciosas y terminamos el día disfrutando de la vida nocturna de Londres. Aún nos quedan varios lugares que visitar y unas cuantas horas antes de que salga nuestro vuelo de regreso. Así que sin más tiempo que perder, comencemos con el recorrido de nuestro último día en Londres. Muy buenos días a todos. Estas van a ser nuestras últimas horas de Londres y aún nos quedan un par de cosas que hacer, y una de ellas es muy importante que no nos podíamos perder si estamos aquí en Londres. Lo primero que vamos a hacer ahora va a ser ir en bus hacia este primer lugar, y no en un bus cualquiera, sino en los bus típicos de Londres. Así que nos vemos allá. No hay nadie y estamos en la primera fila. Miren las vistas, demasiado premium. Llegamos a Westminster Abbey, que este es un lugar llenísimo de historia aquí en Londres. En este lugar se han coronado a prácticamente todos los monarcas británicos. También es el lugar de las bodas reales y aquí están enterrados muchísimos personajes famosos, tanto científicos como escritores, de todo. Este lugar de verdad impresionante. Nosotros no lo vamos a poder visitar por dentro, pero bueno, mírenlo, increíble. Me imagino que ya se deben imaginar cuál es nuestro siguiente destino, que desde la Westminster Abbey se veía a lo lejos. Nosotros ayer en la tarde vinimos para acá a ver el Big Ben, pero ustedes no tienen ni idea de la cantidad de gente que había. Record the chaos. Nada, decidimos dejarlo para hoy en la mañana súper temprano. Son creo que menos de las 7 de la mañana y está solo, no hay nadie, así que fue una muy buena elección. Y por cierto, nosotros le llamamos Big Ben, pero en realidad el Big Ben es solamente el reloj. Toda esta torre se llama Elizabeth Tower, o bueno, la torre de Elizabeth. Y la torre de Elizabeth estaba en construcción, o sea, estos andamios que ven acá estaban hasta arriba hasta hace unas semanas y justo lo abrieron para nosotras. Ya llegamos a la última parada de nuestro viaje por Londres y estamos ahora en la zona de Camden Town. Esta zona es una zona de estilo alternativo que es muy popular por sus mercados. En total hay 6 mercados repartidos a lo largo de toda esta zona y todos los mercados son diferentes. Hay un mercado que es techado, otros al aire libre, otros en contenedores, de todo. Entonces nada, lo que vamos a hacer es pasear por acá las últimas horitas que nos quedan.
Nuestro recorrido por Camden Town comienza en la calle Camden High Street, que es la que te lleva hacia los mercados. Y déjenme decirles que es todo un espectáculo. La calle está llena de tiendas y restaurantes con decoraciones increíbles en las fachadas. Llegamos antes de que abrieran las tiendas, así que estaba todo muy tranquilo. Pero no se crean que siempre es así. Esta zona es de las más turísticas en Londres, así que ya se imaginarán la cantidad de gente que suele haber. Miren, a esto le llaman el cruce arcoiris. Está ese, el de allá y acá de arcoiris. Antes de que existieran estos mercados, esta zona era un sitio industrial de destilerías y almacenes dedicados a producir ginebra, que por cierto es una de las bebidas más populares en Inglaterra. Luego, poco a poco fueron apareciendo pequeños puestos de venta de antigüedades, joyerías y artesanías hasta convertirse en lo que es hoy en día, uno de los mercadillos más grandes de todo Londres. El primer mercado que visitamos fue el Camden Lock. Acá puedes encontrarte con puestos de comida, ropa de todos los estilos, antigüedades y tiendas un tanto peculiares. Siguiente mercado aquí en Camden, que es el Stables Market. Entonces prácticamente es un lugar que solía ser un establo de caballos y donde estaban los caballos ahora hay puesticos. Entonces vamos a ver. Lo mejor que pudimos hacer fue llegar antes de que abrieran las tiendas. Literalmente se veía todo tal cual como un establo. Con las tiendas abiertas es más difícil de imaginárselo, así que mi recomendación es que visites esta zona muy temprano. Este de acá es un edificio nuevo en la zona de Camden que se llama Hawley Wharf. Queda al lado del río Regent y puedes encontrar restaurantes con comidas de todas partes del mundo. No les puedo enseñar mucho de los locales porque la mayoría seguían cerrados, pero lo que sí les puedo decir es que el edificio es espectacular. On the first floor, on the ground floor, we have the indoor market, which is undercover just like the KGB. Este de aquí es el Brook Street Market, que es uno de los mercados enfocados puramente en la sostenibilidad. Hay tiendas de ropa reutilizadas, todos los objetos que venden son reciclados, también hay restaurantes de comida vegetariana y vegana. También miren lo increíble que es el mercado, que son como en contenedores, entonces eso le da un aspecto único. Ya llegó la hora de ir al aeropuerto y tomar nuestro vuelo de regreso. Fueron 2 días conociendo lugares espectaculares con un clima perfecto que nos regaló Londres. Espero que hayan disfrutado de esta serie de videos y no saben todo lo que me apoyan con un like o comentario. Este fue el primer viaje fuera de España con mi canal de Traveler y estoy seguro que vendrán muchos más. Así que si me quieres acompañar en las próximas aventuras, no te olvides de suscribirte. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos muy pronto.